Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Yo Soy NBA Podcast. Este es el primer capítulo, esperamos que sean muchos. El día de hoy ya empezada la NBA, estamos grabando hoy viernes 22 de octubre, ya llevamos 2 jornadas de NBA. Vamos a iniciar con nuestras propuestas de lo que cada uno de nosotros pensamos van a ser las decepciones de la temporada o las sorpresas en la temporada. Así que iniciamos. Vera, ¿cuáles son tus opiniones de esta temporada? Listo, lo primero es mencionar que como lo hizo la NBA, estoy un poco recargado hacia el este. Y mis dos equipos van en esa conferencia. Mi primer equipo, voy a empezar por lo malo. Yo creo que mi decepción va a ser los Pacers, Los Pacers. Indiana Pacers. Creo que es un equipo que no tiene un jugador franquicia determinante. Personalmente me parece que Sabonis no es un jugador que te marca partidos, que te marque la diferencia. Suma buenas estadísticas, acaba sumando buenos y en partidos normales brilla. Suma buena cantidad de puntos, te hace inclusive triples dobles, pero no te marca la diferencia. No es un jugador que se puede crear muchos tiros él solo, no que pueda marcar esa diferencia que necesitas vos en una superestrella. Pero en una entonces estrella. vos ves a Indiana fuera de playoffs, fuera de play-in. Me parecería sorpresa si entran a play-in. A mi parecer no ingresarían ni a play-in. A ver, yo apoyando ese punto diría que Indiana no se reforzó especialmente. El mejor refuerzo que tiene es el rookie Chris Duarte, el dominicano, cuando el resto de la conferencia sí tiene buenos refuerzos. Pero es que quizás el mejor refuerzo de Indiana no es ese, el Miles Turner, que la temporada pasada no disputó casi partidos y esta temporada está en sano y empezó desde el principio. Quizás es el mejor refuerzo de Indiana. A ver, lo primero, para usted, Indiana va a ser una decepción. ¿Por qué? Porque no van a entrar a playoffs. Pero entonces, ¿cuál es la meta de Indiana? La meta de Indiana debería ser entrar a playoffs. Según usted, la meta de Indiana es entrar a playoffs. El Debería. año pasado no entraron a play-in, perdieron el play-in. Debería Y de ser. por sí fue una sorpresa que no estuvieran en playoffs. Sí, deberían entrar a playoffs. La meta de Indiana, según usted, es entrar a playoffs. Esa es la meta de Indiana. Sí. Y van a quedar afuera, no van a llegar ni a play-in. Si llegan a play-in me sorprendería. Y si llegan, entrarían con el 10 raspado. Porque es que si uno mira Miami, Hawks, Sixers, Bulls, Knicks, Charlotte. los Bucks, Charlotte, el mismo Charlotte, por ejemplo, Celtics, Boston, te dije 9, y a mi parecer, y ahí va mi sorpresa, es mucho mejor equipo los Wizards. Me parece que Los Wizards. dentro de la salida de Westbrook, que para un equipo como los Wizards podía ser para un equipo como los Wizards de su nivel podía ser un gran problema. Se te fue una superestrella, un jugador que en temporada regular te salva muchos partidos. Encontraron muchos diamantes en bruto. Por ejemplo, un Montrezl Harrell, que dudo mucho que igual acabe la temporada ahí, porque es un jugador que a un contender le puede servir bastante. Siento que le puede dar mucho en la temporada regular, escalando muchas posiciones. Un Kuzma, por ejemplo, que puede acabar siendo un candidato, aunque ya se ha dicho mucho, puede acabar siendo un candidato este año sí al MIP. Como en las últimas 4 temporadas. Ojo que yo apoyo mucho la idea de los Wizards, más que todo por la llegada de Dinwiddie. Que Dinwiddie en la temporada en la que las estrellas de los Nets no estaban, fue un jugador que se cargó el equipo al hombro y promedió casi que 20 puntos esa temporada. Cuando Kyrie estuvo lesionado, Dinwiddie se puso el equipo al hombro. Yo veo a los Wizards como unos nuevos Knicks. Tienen un jugador franquicia que es All-Star en Bradley Beal, como Julius Randle en los Knicks. Y alrededor son muchos complementos de primer nivel que te pueden generar 15 puntos por partido. Entonces tienen un jugador central y muchos complementos como pueden ser los Knicks. Los Knicks no tienen una segunda espada clara. Y Bradley Beal, que es un jugador de 30 puntos, que lleva 2 temporadas Y la temporada siendo casi el máximo anotador. Y la temporada pasada entraron a playoffs. Es verdad que estaba Russell Westbrook y es un jugador que elevó mucho el nivel del equipo. Pero ahora esa poca profundidad que tenían antes, ahora se complementa con lo que recibieron por Westbrook y la llegada de Dinwiddie. Entonces, Vera, ¿en dónde ve a los Washington Wizards esta temporada? Yo los veo en primera ronda de playoffs. Volando en primera ronda. Sí,
Sí, porque evidentemente Pero por medio de play-in, entrarían, ¿pero entran por play-in o entran directo? pueden entrar por play-in en lo alto inclusive. Pero Séptimo me parece una puesto. sorpresa, me parece que lo están infravalorando. He escuchado personas que ni siquiera los incluyen en sus pronósticos de play-in. Me parece que tienen un gran equipo, aclarando, como lo dije ahora, la posible salida de un Montrezl Harrell, esperando que pueda recibir a cambio. Sabemos que muchos equipos, como por ejemplo Golden o los Sixers, Filadelfia, son candidatos a tener traspasos a mitad de temporada de algunas estrellas, y me parece que Montrezl Harrell puede ser esa ficha que en mitad de la temporada les puede llegar un complemento, sumado al crecimiento de jugadores como Dinwiddie, que va a tener la oportunidad de ser casi que la segunda espada de ese equipo, y de un Kuzma, que aunque sí, se ha hablado mucho de ser jugador, de ser el falso siempre jugador más mejorado, en esta ocasión puede llegar... En esta ocasión sí puede llegar a serlo, porque no hay una segunda, ya lo mencionó Pérez, no hay una segunda espada. Bueno, Viene a ser Dinwiddie. vamos a darle un poco de ritmo a esto y creo que el negro tenía una contradicción con Vera. Porque yo en mi postura pongo a los Indiana Pacers como la sorpresa de la NBA. Yo siento que es un equipo muy equilibrado, es un equipo que la temporada pasada sufrió mucho de lesiones. Se lesionaron muchos jugadores y eso les hizo bajar mucho su rendimiento, y a pesar de eso entraron al play-in. Ahora que creo que con el ingreso de LeVert, con el pivot Miles Turner, que es muy bueno defendiendo, siento que se van a elevar las posibilidades, y tenemos un quinteto titular con Brogdon, LeVert, Warren, y también con el señor Sabonis y Miles Turner. Entonces creo que es una plantilla muy buena. Sabonis dos temporadas en MVP. Creo que A la camisa se fue a la verga, no importa. creo que es una Quítela. creo que es una plantilla muy buena. Sabonis 2 temporadas siendo MVP, All-Star, y creo que pueden llegar a meterse a playoffs e incluso avanzar una ronda. Yo que en esta primera fecha que jugaron los Indiana contra Charlotte, Duarte mostró que puede ser un jugador de rol muy importante, y como sexto hombre creo que le va a dar a Indiana muchísimos puntos desde el banquillo, En el partido donde perdieron. donde hizo 20 puntos siendo su primer 27 partido de la NBA, puntos siendo su 27. debut. Bueno, yo creo que lo Siendo su importante primer que partido. va a aportar el equipo. Duarte, aún así, Duarte sin duda aporta algo que le faltaba a los Pacers, que es anotación desde el banquillo, porque su sexto hombre era TJ McConnell, que es muy reconocido por su defensa exterior, pero no tenía un anotador puro desde el banquillo, y ahora sí lo van a tener, sobre todo porque Duarte es un jugador de impacto inmediato, es un jugador de 24 años, es mayor que Lamelo, es mayor que Anthony Edwards, tiene casi la misma edad que Booker tiene 25 años, o sea, es un jugador que entra ya muy maduro a la NBA. Y apoyando la función de Lever, que la temporada pasada jugó muy poquitos partidos porque volvió a final de la temporada y volvió muy bien. Incluso Indiana pues escaló muchas posiciones, fue al final de la temporada De gracias hecho, a Lever. TJ Warren también, que explotó en la burbuja, hizo un montón de puntos. La temporada pasada nada más jugó 4 partidos y regresa esta temporada. Entonces tenemos el regreso de muchas personas y creo que pueden dar la sorpresa. Creo que Indiana puede ser una sorpresa importante. Cuando dice segunda ronda decís que es el semifinales. techo. Sí, creo que de segunda ronda es el techo. Y creo que entran a playoffs, ¿en qué posición, o entran mediante play-in? yo digo que entran por el play-in, pero porque al play-in entran 10º, 9º, 8º y 7º, ¿cierto? Sí, del Sí. séptimo al 10º. Entonces yo creo que sí, entran por play-in. Y a pesar de entrar por play-in, creo que van a playoffs, y ya creo que con entrar a playoffs están logrando su objetivo. Entraron a playoffs, jugar una ronda. Y su techo sería pasar esa ronda, llegar a segunda ronda. ¿Y cuál sería su excepción? Su excepción sería no entrar ni a Pero no, play-in. la excepción suya. Ah, listo. En el otro caso, la decepción, yo sí tiro fuerte. Y mi decepción para mí esta temporada va a ser Dallas Mavericks. En contra de Luka Ojo. Doncic Boy. Ok, viene en contra de los rubios menemistas. No muy común en la NBA sacar a Doncic. Pero yo siento que los Dallas Mavericks son un equipo que llevan 2 temporadas cayendo en primera ronda, y que esta temporada no se reforzaron debidamente. Y a pesar de eso, siento que en Dallas hay un espíritu de puede ser Doncic MVP. ¿Cómo va a ser Doncic MVP con un equipo que no se reforzó?
pueden llegar a, no sé, terminar quintos, sextos tal vez. Y el último MVP así que veo que de una posición tan baja es Westbrook, no sé, por ahí 2016. Y claro, y fue con la novedad que Westbrook fue una temporada de triple doble. No, Es y un- antes es una de excepción. Y antes de seguir hay que aclarar para todos ustedes que nos ven que el negro es hater de Luka Doncic. Declarado. Declarado hater de Luka Si me Doncic. están exponiendo, quizás sea, Entonces, quizás sea verdad, quizás quizás esa no. sea su decepción. Solamente por tirarle a Luka Doncic, no tanto al equipo. No creo que le esté tirando a Luka Doncic. Pero es verdad que Dallas no es un equipo que se reforzó, porque Reggie Bullock, quizás fue su mayor ficha de esta temporada, no es un jugador que te dé garantías. Es un buen jugador desde el triple. Es verdad que desde el triple te puede dar 4 o 5 triples, 3, 4 triples y máximo por partido, y que New York hizo un buen Y te papel la suma- temporada pasada. Y te suma defensa. Pero para mí no es un refuerzo que te sume lo que necesita Dallas, que Dallas necesita O sea, un jugador segunda espada, porque Porzingis en las últimas temporadas ha demostrado que no es un jugador segunda espada. Precisamente en torno a Porzingis va mi comentario. Como mencionaba ahora, muchos equipos son candidatos a jugadores con valores bajos, como por ejemplo es el caso de Ben Simmons hoy en día. Kristaps Porzingis es el mayor exponente de eso. Desde la temporada pasada viene con unos números terribles, no es ni la sombra de lo que llegó a ser en New York, y creo que es un jugador que puede fácilmente salir al mercado de fichajes a mitad de temporada, y que esa moneda de cambio que reciban a cambio de él puede ser ese complemento que necesita Dallas. Puede ser, ¿por qué no imaginarse un Porzingis En Golden. en Golden, Ojo, Porzingis en Golden. por Y ejemplo? con la cantidad de jóvenes que tiene Y Golden State. tiene el raspazo por los picks, el por el séptimo del draft y el 14. Eso, Tiene Kuminga Y Moses Moody. y Moses Moody. Además, Y no solo eso, Wiseman. tienen el contrato de Wiseman y de Wiggins. El que son contrato de Wiggins traspasos puede ser perfecto para que cualquier traspaso. y sobre todo para Porzingis. Pero ustedes pretenden que Porzingis se vaya como moneda de cambio a mitad de temporada. ¿Quién en este momento quiere a Porzingis? Tiene que elevar mucho su nivel si quiere irse como moneda de cambio a algún lugar. Yo creo Por que ejemplo. Golden, cuando se dé cuenta que es un equipo que va a pelear por el anillo, porque lo está demostrando con creces, Golden va por el anillo. y con la llegada de Clay y con la extensión de Curry, yo creo que Golden va por el anillo a mitad de temporada, va a buscar ese jugador que les dé el plus. Y hay una cosa en el tema de edades, y es que evidentemente Dallas, por la edad de Luka, está consolidando un proyecto. Golden necesita resultados hoy. Y si un Porzingis a principio de temporada te demuestra que está para jugar en un equipo bueno, perfectamente te encaja con las edades, siendo un poco más joven inclusive, pero te encaja con las edades de ya las estrellas que están en Golden. Y perfectamente esos jóvenes que mencionaban ahora encajan con Luka, siendo Luka como ese guía, ese que ya explotó, que los puede ayudar a potenciar. Además, Luka es un gran generador de juego que les puede dar. Yo siento que Luka está bien rodeado en torno a... Hay jugadores defensivos que lo pueden ayudar. Luka no es su fuerte la defensa, todos lo sabemos. Y hay tripleros, o sea, hay personas que pueden defender y que pueden tirar de tres. Y Luka, que es una persona que necesita mucho la parte interior del juego, puede abrir esos espacios. Entonces siento que está bien rodeado. Sin embargo, no creo que esté lo suficientemente rodeado para pasar la primera ronda o quizás llegar a finales de conferencia, que creo eso es lo que aspiran, o empezar a pasar rondas. O sea, no puede ser que tengas 4 años a Luka Doncic y no hayas pasado una sola ronda de playoffs. Sería interesante ver esa pareja de Luka Wiseman en un futuro, porque Wiseman es un jugador con mucha proyección. Bueno, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero continuamos donde lo dejamos. Pérez, vamos con la sorpresa que para nadie es sorpresa. Terrible. Nada, peor lo que acabo de pasar, tarjeta de... Fallas técnicas. Espere, por favor. Bueno, quizás vieron unos pequeños cortos, pero nada que nos impida seguir. Pequeños. Pérez, adelante. Bueno, mi sorpresa, para sorpresa de nadie, al menos en esta mesa, son los Minnesota Timberwolves. Oh, qué sorpresa. Y aquí van mis argumentos. Primero, Contexto. Pérez es fan a morir de Minnesota. soy un desgraciado. ¿Por qué? No lo sé. Porque soy un desgraciado. Una franquicia de mierda. Bueno, para empezar de una vez. De hecho, ese peto lo lleva a todas partes. Para empezar, Minnesota. Minnesota fue el equipo más afectado por las lesiones, al menos en mi opinión, de la temporada pasada. Karl Anthony Towns se recupera apenas a mitad de temporada de lo que es el COVID, de una lesión de muñeca.
de todos los conflictos que pasó. Y apenas se recupera, D'Angelo Russell se lesiona. Incluso hubo un momento donde el único ancla del equipo fue Anthony Edwards, que era un rookie. Un rookie que en ese momento era muy cuestionado por su eficiencia en la cancha. Ahora, tenemos un Karl Anthony Towns sano, que en su primer partido de temporada hizo un doble-doble de 30 puntos. Un D'Angelo Russell que ya está sano, que es un gran creador de juego, que mínimo te va a aportar 20 minutos y que es un gran tirador desde la línea de 3. Y un Anthony Edwards que, si uno ya lo ve que es un jugador confiado, el hombre después de jugar su primer partido este año, su temporada de sophomore de segundo año, 29 puntos con buenos porcentajes, Contra Houston. pero buenos porcentajes, y aún así hay que hacer esos puntos. Sus primeras declaraciones son: este año ya estoy aquí, la temporada no estaba tan tal, pero ahora ya llegué. O sea, se le nota todavía más confiado, y eso es lo que puede diferenciar a un gran jugador de una superestrella, y es un tema de actitud. Y Anthony Edwards en su segundo año perfectamente puede llegar a promediar 23, 24 puntos, viniendo de un año rookie de 19 puntos. Vuelve Malik Beasley, que Malik Beasley ya va a ser relegado a un sexto hombre, un jugador que promedió 18, 19 puntos por temporada. Y que va a volver a amenazar a su hija. Ah, sí. Es otra cosa que hay que aclarar con las lesiones. Malik Beasley, por si no lo sabían, Malik Beasley fue encarcelado y pagó una pena también en la NBA, una suspensión de aproximadamente 20 partidos, por amenazar a su hija con un arma de fuego. Nada más y nada menos. Creo que era con un revólver, un rifle, con el arma que haya sido, le apuntó a su hija. Un muchacho tranquilo, ¿no? Un muchacho, un tipazo. A ver, es cierto que Minnesota es un equipo que la temporada pasada se vio muy afectado por las lesiones, y también es cierto que los poquitos partidos que jugaron D'Angelo y Towns tuvieron récord positivo la temporada pasada. Creo que jugaron aproximadamente el año pasado aproximadamente 16 partidos y creo que tuvieron una récord positivo. de aproximadamente un 60%. Sí, que al final terminó siendo Houston el último precisamente porque Minnesota empezó a ganar partidos al final. Minnesota era el peor equipo de la NBA, aparte de Houston, y terminó siendo un octavo del draft aproximadamente. Es decir, Séptimo, octavo. Minnesota ni para perder fue bueno. Pero es Hay cierto que decirlo. es cierto que puede ser un equipo que con Edwards, que ha mostrado ser un jugador que puede promediar 20, 25 puntos muy fácilmente, puede llegar a ser un equipo importante, aunque yo no le veo rumbo a esa franquicia. O sea, con una franquicia que acaba de despedir al general manager, que está en dudas sobre si los nuevos dueños van a pasarlos o no de lugar. Bueno, hay que aclarar ciertas cosas entonces con el contexto de Minnesota, porque sí hay que decir lo que es la franquicia con mayor caos en toda la NBA. Quizás no con la que tiene, no es la que tiene peores resultados deportivos, pero sin duda es la más caótica. Su general manager, que era Gerson Rosas, aproximadamente ya año y medio, 2 años en la institución, Sí, colombiano. Importante. General manager colombiano que viene de Houston Rockets, de ser el vicepresidente Y de es importante operaciones. también decir por qué salió. Sí, a eso voy. Triunfante de la NBA. O sea que no Clásico. tiene el League Pass Premium. El colombiano no lo tiene. A eso voy. Ojo, Echenique. Ojo a Echenique. Ojo, Chenique, que no lo mencionamos en No Washington. lo mencioné en Washington, cuña especial. partido no entró. No entró. No entró, no ha jugado. Tiene contrato dual. En este momento tiene dual. Primero firmó 10 días y pasó un dual. Ah, excelente. Maravilloso. Ojo a Echenique. Jaime Chenique, barranquillero, probablemente quien pueda convertirse en el primer colombiano en llegar a la NBA. No se veía un colombiano en el suelo, en una cancha de baloncesto desde J Balvin en el partido de los Raptors. Que el sueño de Angola fue llegar a eso. A ver, para no englobar tanto. Gerson Rosa sale de Minnesota Timberwolves, general manager, presidente de operaciones colombiano, por al parecer conflictos dentro del equipo. Dentro de esos conflictos se encasilla un episodio en el que supuestamente se metió con una compañera de la organización sentimentalmente. Algo totalmente prohibido, algo que no se permite en éticas de trabajo. Y uno de los Y fue- problemas que pasó ahí es que Towns era muy amigo de él, confiaba mucho en su proyecto. Sí, es que lo que pasa, para los que no sepan, Karl Anthony Towns es de origen de República Dominicana. Y el equipo, si ustedes se ponen a ver, es muy latino. Ficharon a Leandro Bolmaro. En su momento tenían a Ricky Rubio, a Juancho Hernán Gómez, que digamos eran hispanos. También tenían dentro de su organización, y todavía sigue, a Prigioni, es una de las personas encargadas de participar en el equipo técnico, el argentino que una vez fue jugador de New York Knicks. ¿Cierto?
Y hace poco, en el draft pasado, pero estaba terminando contrato con el Barcelona, a Leandro Bolmaro, el argentino, que debutó en la NBA en el partido contra Houston Rockets. Bueno, Meta de Minnesota. meta de Minnesota. ¿Cuál es la meta de Minnesota? Según vos. A ver, sorpresa, porque va a ser sorpresa. Lo que se espera de Minnesota es que si mucho alcance un 10º lugar para play-in, y eso que hay todavía muchísimas dudas de que siquiera llegue a play-in. Creo que sí. Ahora, yo siento que perfectamente puede ser parte alta del play-in, o sea, un 8º, 7º puesto, o incluso llegar a playoff directamente. ¿Qué parte de argumentos también tengo? Minnesota, ante la cantidad de bajas que tuvo el año pasado, logró desarrollar muchos talentos que no se esperaban. Narrit, que es el pivot suplente de Minnesota, Su techo es primera ronda. El techo de Minnesota es primera ronda. es sorpresa. De ahí O sea, lo para que se el espere. dominio público. Pero perfectamente una sorpresa es simplemente entrar directamente a playoff. Directamente. Que eso es lo que vos querés, que por Entre eso los va a ser 6 sorpresa. mejores del oeste. Siento que Minnesota puede ser lo que el año pasado, en cuanto a expectativas, fue un New York Knicks. Que nadie esperaba que New York Knicks siquiera peleara al play-in y terminó entrando directamente a playoffs en un sexto, quinto puesto. Sí. Sí. O sea, yo digo que Minnesota perfectamente puede salir en primera ronda. Ojo. Pero siento que puede entrar directamente a los playoffs. Ojo. Por ahora no Ojo. están los Lakers, los Suns. Comencemos a contar. Aquí estoy viendo la conferencia Oeste. Warriors, Jazz, Nuggets, Grizzlies, Clippers, Blazers, Lakers, son. En Ahí un, estamos contando 8 que son mejores. Ojo con los Clippers. en un ratico... 8 que son mejores. Y ahí no estoy contando, por ejemplo, a Dallas, que podría ser. O sea, ahí acabo de decir. Que la gente la- que Ay, la gente ay, ha ay, dado. venga, nos porque- estamos yendo para otro lado. Pero Bueno. estamos contando 9 equipos mejores. Y de ahí ya podría entrar a En el pelear. papel, en el papel. Pero tengan en cuenta que Minnesota tuvo... Minnesota puede entrar directo a playoffs y esa sería la sorpresa. Yo siento que sí. Esa sería la sorpresa de Minnesota. Yo siento que sí, no solo por eso, sino porque el gran inconveniente de Minnesota la temporada pasada era su defensa. Sería una gran De sorpresa. Angelo Russell no destacó por su defensa. Karl Anthony Anthony Towns Towns no sabe no destaca por su defensa, aunque a mí me parece un defensor que cumple. No es una élite en defensa, pero siento que cumple. ¿Qué es cumplir? Cumplir es, No, estamos yendo Bueno. mucho para el traste. Sí. Pérez. es cumplir en sorpresa, defensa. Minnesota. Anthony bien. Edwards. Y no solo eso, sino que un adicional es que llegó Patrick Beverly. Y en el primer partido de temporada se vio una inyección muy fuerte, al menos en la actitud en cuanto a defensa. Anthony Edwards en pretemporada fue una bestia en cuanto a defensa. El draft pasado, Jaden McDaniels, finales de primera ronda, fue una sorpresa defensivamente dentro del equipo. Y el primer partido de la temporada, no es por nada que dentro de la titular entran Josh Okogie, que por lo único que sigue en Minnesota es por su defensa. Porque el hombre no sabe tirar, no sabe asistir, es un ancla defensivo. Y Jaden McDaniels sorprendió por su defensa y los dos fueron titulares. Y Minnesota sorprendió defensivamente para lo que venía haciendo. O sea, Para mí es una sorpresa si Minnesota no desaparece como franquicia. Si no lo muevan a Las Vegas. Pérez. ¿Quién va a ser la decepción de esta temporada para usted? la decepción, y por eso también la clara vera, siento que mi decepción va a ser Portland Trailblazers. ¿En dónde cree usted que el imaginario público o los mismos organización de los Blazers se ven? A ver, el imaginario público es al menos llegar a una segunda ronda. Yo creo Seguro. que el de Portland es caso similar al de Dallas. No se reforzaron del todo bien y sin embargo yo creo que en sus franquicias esperan por lo menos avanzar una ronda en playoffs. Claro que ojo, la Es que, gente ¿qué ocurre? dice que no se reforzaron bien, pero Pero el es que quinteto también de yo- Portland Pero es que también, ¿qué ocurre? Portland la temporada pasada, solo al iniciar, decían que había mejorado mucho la plantilla. Y el rendimiento no fue lo esperado. Y esta temporada no siento que haya mejorado sustancialmente de una forma que sea para tener mayores Para aspiraciones. ayudarle Sí, a yo creo Lillard que a ganar un campeonato. uno de los problemas principales de Portland, y creo yo, es que cuando hablan de Portland como un equipo consolidado, meten a Jusuf Nurkic. Y es un jugador que le puede desaparecer a mitad de la temporada por lesiones. Nurkic, sin Y es un duda- jugador que da mucho plus a una organización porque es un jugador que cumple con su rol y que cumple en la pintura. Pero Sin no duda puedes contar es un con buen él. defensor, es un jugador que puede aportar en el ataque, pero por lo que ya dijiste, sufre mucho de lesiones. O al menos las dos últimas temporadas ha dado una muestra de eso. Y la temporada pasada Solo también les voy a se decir, lesionó. solo les voy a dejar una muestra, solo les voy a decir una muestra en cuanto a lo que es la plantilla. En cuanto a las bajas, se fue Carmelo Anthony. Desde la banca aportaba una cantidad, una anotación muy importante, más por la capacidad de generarse el tiro él mismo. Era el No sexto necesi- hombre, directamente era el sexto hombre de Portland. Y no necesitaba Se que fue. nadie ¿Y le quién armara podemos un juego. decir que es ahora el sexto hombre de Portland?
podemos decir que es Anthony Simons, el quien hace 2 años fue rookie. Es un buen rookie. Es un buen rookie, pero aún así Muy es un buena guard proyección. que sigue sin promediar 10 puntos por partido. Igual estalló. ¿Y La quién temporada llegó? pasada tuvo muy buenos partidos de muchos puntos y es muy confiable. Puede el llegar tiro. a ser un buen Perfecto. sexto hombre. Se fue Zach Collins, que es verdad que es un rookie que en su momento se esperaba mucho, que ya está en San Antonio, Pero y digamos que no tampoco cumplió las llegó. expectativas. Llega Larry Nance. Larry Nance me parece de los sexto hombres o jugadores de banquillo o de rol más infravalorados de toda la liga. Me parece un gran jugador, cumple en defensa, Totalmente de acuerdo. es una inyección de energía que a Cavaliers, o sea, Cavaliers fue de los peores equipos de la NBA. Directamente sin él perfectamente pudieron Fue quizás- desaparecer como franquicia. Fue la segunda espada de LeBron. Por momentos lo fue. Sí. Por momentos en esa carrera que LeBron hizo prácticamente de solista a las finales de conferencia. Y fue el que... La segunda espada fue Larry cumplió Nance. más en defensa. Porque Kevin Love cayó mucho en esas Mucho. series. Llegó Ines Smith Jr., un jugador muy cuestionado. Que es verdad que la temporada rookie en Dallas fue muy destacada. Pero llegó a Detroit y no demostró gran cosa. Incluso pudo llegar a la G-League. Y se fue ronda de Hollis Jefferson, que era un buen reemplazo desde el banquillo. Harry Giles. Se fue Ernest Canter, que no defiende mucho, pero en el ataque es una muy buena opción desde el banquillo. Un gran reboteador. Volvió a Boston. Volvió a Boston. Puede Y entrar en la su, rotación. y su reemplazo fue Cody Zeller, un jugador que era titular en Charlotte únicamente porque no había nadie mejor. Sí. Y eso que muchas veces fue banquillo porque Bismack Biyombo ocupó ese rol. Bueno, entonces... Siento que Portland no mejoró su equipo. Es más, lo empeoró. No siento que tenga una mejoría sustancial. Y no solo eso. El resto de la conferencia se reforzó muy bien. Entonces vos no ves a Portland ni siquiera... Lo veo, en lo veo en puestos bajos de play-in. O sea, sí, es algo parecido a lo que es Indiana para ver. Un Si décimo. llega a 10º puesto, que es lo que yo le espero. Yo le espero un 10º puesto A Portland. a Portland. A, Porque- a Lillard, y si no, no- a y si Portland, vuelan a en Lillard. play- ¿Hasta dónde puede llegar Lillard? Y si vuelan en play-in, Lillard se no puede ir se de, puede se puede ir Ah, de no, no ha Portland. llegado. Covington no es el mismo jugador que estuvo en Minnesota Pero o que Covington estuvo... es un muy buen Por eso, jugador. algo que llegar. Covington hoy en día no es el mismo jugador que estaba en Minnesota o que estaba en Filadelfia. Puede aportar desde defensa, pero al menos en Filadelfia era muy reconocido como un 3&D, un jugador que podía Sí. aportar mucho desde el triple y era Pero un gran Portland- defensor. Ahora siento que es solo defensa. Portland Y un necesita jugador, puntos. y un jugador que es exterior además, porque el hombre es un alero, que vos como defensor puedas flotarle o lo puedes dejar tirar porque ya no está tan clarito en el tiro a la hora de lanzar. A mí eso me parece un contratiempo. Pero es que el muy punto ahí fuerte. es que Y además la lesión de Nurkic. Covington llegó a cumplir un rol más defensivo, porque es que si tú ves la plantilla de Portland, Portland no necesita puntos. Portland es un caso similar a los Nets, que lo que le falta es defensa. Lo que pasa es que los Nets tienen 3 anotadores. McCollum depende de la noche en la que esté anotando. Pero generalmente cumple con 20-25 puntos. McCollum- y McCollum es un jugador McCollum que McCollum cumple es una buena normalmente. segunda espada. McCollum es una muy buena segunda espada, pero aún así sigue siendo una segunda espada que no llega a ser All-Star, que siempre está al borde. ¿En qué momento McCollum va a ser un All-Star? Pero no le puedes pedir ser All-Star en una franquicia que no ha tenido resultados y que Y la en única estrella que suele ser es Lillard. Por eso, Sí. Lillard. siendo él la segunda espada, ¿cuándo McCollum va a dar el siguiente paso? No McCollum es suficiente McCollum para... es sencillo. para Lillard. McCollum podría ser All-Star en un hipotético traspaso por Ben Simmons. Con Joel Embiid, McCollum podría ser All-Star. O sea, McCollum no toma tantas posiciones en ataque por la presencia de Lillard. Y Yo- podría estar promediando muchísimos más Porque puntos de los que Mi promedia. gran Ambos pregunta. gravitan en lo exterior. Mi gran pregunta es en qué momento la pareja de Lillard y McCollum va a empezar a dar un resultado más allá de primera ronda, segunda ronda de playoffs. Cuando arman un equipo Además, ambicioso. además, en unos playoffs que Lillard... Pero los que Bucks Lillard- llegaron a finales de conferencia contra Golden. Barridos, pero llegaron a finales en el 2018. Pero no solo eso, pero en una dependencia de Lillard promediando prácticamente 40-50 puntos. ¿Hasta qué momento Lillard va a sostener eso? Y además que tu jugador franquicia, para llegar hasta ahí, tenga que hacer eso, habla también muy bien de tu jugador franquicia, pero muy mal del resto del Pérez, squad. Entonces, Pérez, teniendo en cuenta lo que vos decís del fracaso de Portland, lo que vos pronosticás y lo que pasó este verano con Lillard y Es su fracaso intención de regular. irse, si fracasa Portland, decís que Lillard se va de Portland. Yo siento que Lillard no se va a ir por algo muy sencillo, es que es de esos hombres que desde un principio han dicho que quieren ser un jugador de una única franquicia, algo muy parecido a Tim Duncan, a lo que fue Kobe Bryant en Portland. O sea, el hombre a mí me parece que ya superó a Clyde Drexler como el máximo jugador de la historia de Portland.
Me parece que Lillard, ganaron es verdad que le falta el MVP. Es verdad que El le falta el anillo. MVP. Y el anillo es tan importante. Drexler tampoco ganó el anillo. Y Drexler es considerado el mejor jugador en la historia de Portland. A mí me parece que Lillard ya lo superó. Lillard en este momento es perfectamente el segundo mejor tirador de 3 de toda la NBA. De hecho, Es top 3 en cuanto a bases, es top 10 de la NBA en mi opinión. top 75 según la NBA jugadores de la historia. que Ranking para los que no cuestionable, saben- muchachos. Para los que no saben, esta semana la NBA en el marco de la presentación de los 75 años de su historia sacó una lista con los 75 mejores jugadores y Lillard está por encima de jugadores que han ganado anillos como Klay Thompson, Kyrie Irving. A mí me parece cuestionable. La lista es A cuestionable mí me parece muy en cuanto a cuestionable. su orden y algunos nombres que no aparecen dentro de la lista. Pero bueno. pero no eso hay- no, venga, eso lo podemos dejar para Pero no hay otro orden, video. ¿por qué no? Sí, no nos siguiente- vamos. Siguiente video, No lista nos los vamos. 75. Puede Ahora, ser un buen video. Bueno, Complicada, ahora saliendo de complicada, Portland, complicada. para dar el paso entonces a los pronósticos de Reyes, no me parece que Portland sea un equipo que logre entrar a playoffs, a menos de que Lillard siga con sus presentaciones de 50 puntos, y esa es la pregunta. Lillard, ¿hasta qué punto va a llegar? Hay gente que lo llega a poner como un candidato al MVP. Dentro de las listas de Las Vegas está entre los 6 primeros para el MVP. Que eso es mucho decir sabiendo la cantidad de estrellas que hay en la NBA actual. En este momento Lillard, ¿hasta qué momento puede carrear a los Blazers? Hay gente que lo pone hasta como un cuarto. A mí no me parece que hayan mejorado sustancialmente su plantilla. Una plantilla que a duras penas entró a playoffs. Yo lo único La por lo que temporada no pasada. considero a Lillard MVP y por lo que muchos los consideran es por el equipo. Pero bueno, vamos y avancemos Adelante. y vamos con los míos. Voy a empezar con Sorpresa. mi sorpresa porque la decepción es fuerte, es pesada. Mi sorpresa, ninguna de las predicciones, o por lo menos muchas de las que he visto, lo meten ni siquiera en playoffs. Y por una razón muy importante y muy fuerte, que tienen mucha razón, pero yo sí. Yo voy con Los Ángeles Clippers como mi sorpresa. ¿Por qué? Es cierto que Kawhi no va a estar toda la temporada y posiblemente parte de los playoffs. Que su pronóstico pues es Yo creo que se malo. pierde todo. Caso de que pasen, se pierde absolutamente Según los todo. pronósticos dicen que llegaría a segunda ronda. Sí, Kawhi Leonard llegaría a jugar playoffs únicamente. Sí. Inclusive- No juega nada de Y temporada forz- y regular. forzando la recuperación. Y la organización ha sido clara en que no lo van a forzar. O sea, porque es una lesión yo creo muy que no- delicada yo creo y que no es una alcanza a estrella de la cual depende su futuro. Kawhi ha estado también en el ojo del huracán con la organización de los Clippers porque él considera que los médicos de los Clippers no le han dado el apoyo necesario como sí se lo dieron en Toronto, que en Toronto también tuvo una lesión similar y se la manejaron como se la dieron manejar, manejándole los tiempos en las temporadas, pero bueno, yo creo que Clippers sí va a entrar a playoffs y no solo va a entrar a playoffs, los Clippers van a llegar a finales de conferencia. Por una sencilla razón, la temporada pasada en los playoffs llegaron a finales en donde nadie se los esperaba que pasaran contra Utah con una presentación de Terrence Mann impresionante en la que creo que fue el cuarto partido en la que hizo 40 puntos y es un jugador que Solo puede 39 estallar. puntos. Pero también hay que aclarar qué fue esa presión de Terrence Mann. Un ajuste de Tyronn Lue inesperado donde Gobert quedó expuesto en su falencia. O sea, Es que ahí es donde Rudy digo yo. Gobert es un jugador que perfectamente es de los mejores defensores de este siglo. Perfectamente 3 veces defensor del año. Pero es un en la jugador zona. encasillado, es un jugador encasillado en la zona. Y es Y exactamente los lo que ajustes sucede en defensivos, los ajustes defensivos que tuvo que hacer Utah para enfrentar la estrategia de Tyronn Lue, tuvo que ser que Rudy Gobert saliera a la zona. Lu es un tecnicazo. De Y hecho, esos ajustes- ayer con la presentación de Curry, en el segundo tiempo hace unos ajustes y creo que nada más mete 3 puntos en el tercer No, y partido. no Después solo en el, eso. en el cuarto vuelve a hacer Curry porque No, es Curry. en los ajustes, evidentemente. en los ajustes ofensivos de playoffs hace tan buenos ajustes, valga la redundancia, que logra que un jugador que acaba de ser jugador defensivo del año no tenga un solo tapón en 2 partidos seguidos. No Eso es solo un eso. diálogo para él. No solo Sí, eso. es mal. No solo eso. La exhibición defensiva de Gobert es de lo peor que se ha visto en los playoffs, al menos en los playoffs pasados. Fue de las peores exhibiciones en Pero cuanto venga, a defensa. nos estamos Un defensor entrando del año. en un partido específico, pero hay que resaltar el punto de que Los Ángeles Clippers es una franquicia que a pesar de no contar, es verdad, con la presencia de Kawhi, siguen teniendo a Paul George, que es un jugador que se le ha criticado mucho por su presencia en los playoffs, pero en los playoffs pasados cambió totalmente ese imaginario público. Playoff ¿Cuánto? P.
Pero playoff, Ahora sí ¿cuánto se ganó el promedió nombre. los Ahora sí se ganó pasados? el nombre. Se ¿Cuántos ganó el nombre. promedió los pasados? Promedió más de 20 puntos y en en las finales de conferencia contra Utah. El problema ni siquiera era el puntaje, eran los porcentajes. Sí, porque, es verdad. porque Paul George siempre ha sido un jugador que ha promediado más de 20 puntos, incluso en playoffs. Pero en momentos críticos era señalado por sus defensas, porque fallaba muchos tiros. La temporada pasada, quien llevó a finales de conferencia a los Clippers fue Paul George. Inclusive, si uno ve la historia del Playoff P, próximamente en el canal también lo verán, en ese partido hizo muy buenos números. ¿Cuál fue el problema? En esa serie. En esa serie, ¿cuál fue el problema? Que en el momento que se cerraba la serie, que se definía el partido, en el momento que el balón pica, que el balón quema, tuvo 80.000 fallos seguidos. Más o menos 43, pues para no exagerar. Ahí es donde entra, Hay que puntualizar. ahí es donde entra porque yo considero que los Clippers van a ser una sorpresa. Y es que se demostró en los playoffs pasados que no dependen únicamente de Paul George. Jarrett Jackson, Jackson tuvo muy buenos porcentajes. Reggie Terrence Mann tuvo muy buenos porcentajes. La incorporación de Luke Kennard desde el banco les dio muy buenos porcentajes. Y ese juego que tuvieron del small ball al final, en el que su 5 era Marcus Morris, les está dando muy buenos resultados porque su pivot tenía que salir de la zona. Y le daban una oportunidad muy grande a los bases como Jackson y como Terrence Mann y como Paul George a penetrar y que no tuvieran nadie que los impidiera en la zona. Porque si el pivot salía, sucede lo que sucedió con Gobert, que salía el pivot a marcar y ¿quién había que marcar en la zona? Nadie, tenían el paso libre. Hay algo que yo quiero destacar de los Clippers y es que siento que mejoraron mucho su plantilla. Porque por Rondo, un jugador que en su momento no aportó nada a los Clippers, en playoffs no apareció prácticamente. ¿Por Al qué? menos en Clippers. Al menos Porque en no se Clippers. le supo utilizar. Al menos. Hay que aclarar. Sea lo que sea, no aportó en Clippers. Y también estuvo la baja de Vaca. Por esa carta que era Rondo en sus playoffs, lo cambiaron por un Eric Bledsoe, que es verdad que es muy cuestionado por sus presentaciones en los Bucks, sobre todo en playoffs. Pero no se nos olvide que es al menos un jugador que estuvo en los quintetos defensivos en los Bucks. Es cierto. Y es un jugador que al menos te aporta más de 10 puntos, sus asistencias y una consistencia defensiva. Y al menos en los Bucks de ese momento, el hombre era la tercera espada. Él aquí puede relegar ese papel de anotación y dedicarse a la defensa y al playmaking. Yo creo que también gran parte de la mejora de los Clippers en playoffs después de la lesión de Kawhi es porque, lo mencionó Lowry incluso, que Kawhi es una persona muy demandante, pide demasiados balones y él, por ejemplo, Lowry accedió a darle esos balones porque sabía lo bueno que es Kawhi y es normal que una persona acceda a darle todos esos balones. Pero los Clippers, al ver que se fue esa estrella, que queda Paul George, yo creo que cada persona se siente aún más parte del equipo y aún más parte de todo este juego de sincronía que genera Lu. Quiero saber una cosa. Para entonces Reyes, que los pone como la sorpresa, ¿cómo les va a ir a los Clippers en la temporada regular? Y si van a acceder a playoffs, entonces Paul George será candidato al MVP, como lo fue Si Oklahoma. usted lo está poniendo como sorpresa, es porque mínimo Para mí tiene no. unas expectativas No. que todo el mundo le pone. No se me imagina. Un equipo es muy diferente en la temporada regular y en los playoffs. Yo considero que en la temporada regular es un equipo que no va a ganar tantos partidos como para entrar en los 4 primeros puestos de la temporada regular para entrar a los playoffs. Porque es verdad que al equipo le falta mucho y sobre todo Kawhi es un jugador que aporta demasiado en los pocos partidos, juega la mitad de partidos en la temporada, pero en la mitad de esos partidos aporta 20, 25 puntos, 11 asistencias, 3 bloqueos, 3 robos. No va a ganar muchos partidos, pero yo considero que los Clippers pueden entrar sextos, séptimos. Quizás pueden ir a un play-in, pero pueden pasar, ¿sabes? Ahora, van a entrar en play-in en lo que entren. Si este equipo llega a playoffs y va a competir como compitió la temporada pasada a finales, con un quinteto con Jerry Jackson, con Terrence Mann, con Paul George, con Morris y con Luke Kennard, es un equipo que va a dar muchos problemas por ese small ball. Houston en su momento sufrió el small ball contra unos Lakers que tenían full torres, que todos eran torres, pero en este momento un quinteto de small ball jode a cualquier equipo en la liga. Hay que tener algo muy claro, es que la temporada pasada sigue siendo una temporada atípica. Yo no creo en esas temporadas con asterisco que mucha gente señala. Pero aún así hay que tener en cuenta el contexto de la temporada pasada. Es una temporada pasada con una pretemporada prácticamente inexistente, con muchísimas lesiones. Sí, es cierto. Con muchísimas lesiones. Pero fue una temporada regular. Llegaron a playoffs con muchas lesiones
Tenga en cuenta que el Utah que vencen Yo es diré- un Utah con un Donovan Mitchell que se perdió distintos partidos y los partidos que jugó fue recién salido de una lesión, forzando la lesión, forzando su recuperación. O sea, yo sí siento que hay un potencial de Clippers que se está menospreciando, pero tampoco siento que pueda llegar a una final de conferencia. A ver, mejores que Clippers, Warriors, Lakers, Suns, Denver va a volver a tener a Jamal Murray. Denver para esos playoffs contra. Igual hay que Todos ver cómo estamos, vuelve contando, Jamal. todos estamos contando con una temporada regular, es lo que digo. En una temporada regular los Clippers son un equipo que va a tener problemas Bueno, para pasar a playoffs. Vamos a los playoffs. Vos En un mencionas. partido en una serie a 7 partidos, un Paul George que te promedie 27 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, un Terrence Mann que te haga 20 puntos, Vos- un Luke Kennard que te haga 8 triples por partido, un Marcus Morris que te haga también 4 o 5 por partido. Usted sabe lo que, triples por Reyes, partido. usted sabe lo que son 8 triples por partido. 8 triples por Exagerando un partido. poco, pero pueden ir por ese lado. 3-4 entre los dos. Curry hace Se cuando puede ir. en los Clippers. Pero bueno, Y Ni se- y Curry, le cambiaron el nombre. ni No, Curry, ni pero mezclando a venga, los dos hermanos. Mi opinión. Eso lo lograron porque eran lo que llaman algunos underdog o estaban infravalorados. Porque decían, Con no, la este lesión de equipo Kawhi. sin Kawhi no va a llegar a mucho. va a pasar esta temporada. Ojo. Eso fue lo que pasó. Pero ya se dieron cuenta y dijeron, hey, sin Kawhi en los playoffs, la gente, nos relajamos y mira hasta dónde llegaron. Otra cosa es que vos coges y desde el principio decís, hey, mira, sin Kawhi están haciendo A, B y C. Y Kawhi puede volver. Y yo Entonces veo- sería el factor. Yo destaco la incorporación de Bledsoe, que ¿a quién dieron? A Patrick Beverley, que fue a Memphis y luego terminó en Minnesota y seguramente lo van a traspasar. Pero lo que pasa es que Beverley era un gran defensor, quintetos defensivos, pero Eric Bledsoe es eso con un poco más de anotación, con un poco más de protagonismo. O sea, me parece que mejoraron la plantilla en cuanto a lo que son los nombres. Beverly aporta muchísimo más en defensa y es un punto que se necesita en playoffs. Y es verdad que Rondo también estaba, que es un jugador que bien utilizado, como dice Vera, puede dar muchísimo más de lo que dio porque sí, no se le dio el valor que se le dio a dar. Pero tampoco estamos teniendo la incorporación de Ibaka. Que Ibaka la temporada pasada no tuvo actuación en playoffs casi, jugó un partido en playoffs 2. Es verdad. Y fue mucho. Y por todo eso y más es que yo considero a los Clippers como mi sorpresa de la temporada. Ahora viene la polémica. Y esto no le va a gustar a Vera. Mi decepción son Los Ángeles Lakers. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Ahí va. Es verdad que los Lakers es una plantilla que a priori da mucho miedo. O sea, si tú ves nombres como Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza, todos esos juntos dan mucho miedo. Pero ¿cuándo dan miedo? En el 2013, 2014. Son una plantilla que 12, 13 jugadores tienen más de 30 años. Es la plantilla más vieja por diferencia. Y eso que porque metieron jugadores de 16, 17, 18 años en la plantilla oficial para reducir la cantidad de edad. Pero en sí, el promedio de edad es de 32.8, 7, 8 años. Es una plantilla que no solo por la edad pinta para fracaso, Es para la más mí, vieja de toda la NBA. no solo por eso, sino porque es una plantilla que no tiene absolutamente nada de química. Solo 3 jugadores se mantienen de la temporada pasada. Es una plantilla que cambió por completo, que no tiene nada de química, que Frank Vogel va a tener mucho trabajo. Y es verdad que es un entrenador que puede dar mucho de sí y que puede tener mucho impacto en la plantilla inmediato. Pero Westbrook es un jugador que primera vez que juega con Anthony Davis y primera vez que juega con LeBron. Carmelo es primera vez que juega con absolutamente todos los jugadores. Es un equipo que, en mi opinión, no tiene nada de química, no solo por la edad y la química, sino que es un equipo armado para una sola temporada. Y no están teniendo en cuenta las lesiones de Anthony Davis, no están teniendo en cuenta la edad de LeBron, que si bien es un jugador que se ha mantenido firme durante las 19 temporadas que ha disputado, en las últimas 2 temporadas se ha visto que por las lesiones se ha visto afectado. Pero también tengan en cuenta que es que a mí me parece que están actuando bien a mí, porque es que precisamente la edad de LeBron, ¿cuántos años quedan de LeBron al máximo nivel? Hay que apostar por Es Hay que es un apostar equipo a que es todo pa' por allá, el todo. Es un equipo que es para allá. Es que tengan en cuenta que es que no es cualquier cosa, Pero es que no es un proceso, es que es un anillo. Y un Pero anillo es un equipo anillo. que un anillo se armó de un día para otro. O sea, no es que tengas una base
y sobre esa base trabajes. Tengan en cuenta que el Como lo anillo de hizo Golden. Lakers, tengan en cuenta que el anillo de Lakers salió así. El anillo de Golden, aún así, el primero de Golden en esta temporada que digamos podemos decir, la era de Curry fue una cosa construida a partir del draft. No estaba Sí. Durant en ese momento. No, pero el es que anillo de Durant llegó Lakers cuando con ya habían LeBron y ganado. Davis es un anillo construido pensando en que a LeBron le quedan pocos años, consigamos lo que pueda LeBron. Pero es que el anillo y de esto es lo LeBron- mismo. O sea, yo también estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, que no es ponerle asteriscos a las temporadas. Pero el anillo de los Lakers en esa temporada también tuvo dudas a procedencia, no solo por la ¿Le estás actitud. poniendo asterisco? Sí, le está poniendo No le asterisco. estoy poniendo asterisco porque jugaron O sea, es verdad. a un nivel muy extraordinario, O sea, pero es una es verdad, temporada demasiado atípica en la que los equipos que venían consolidados tuvieron que parar su proceso de trabajo de toda una temporada, Consolidado. pausarlo 1 o 2 meses. Y en Consolidado. lo que obviamente en esa pausa de 1 o 2 meses, el equipo que tenía más experiencia y que tuvo que volver de inmediato a las canchas, tuvo una ventaja. ¿Quién tuvo la ventaja ahí? Anthony Davis y LeBron, que fueron los jugadores dominantes en la liga. Consolidado como lo estaba los Lakers antes del parón, porque les recuerdo que antes del parón los Lakers venían una racha buenísima. O sea, no Lakers puedes, eran top tres de De evidentemente, hecho, LeBron iba para MVP. exactamente, pero- evidentemente, la burbuja acabó por favorecer. O por favorecer no, aprovechar las circunstancias propias de la burbuja. Como el año pasado, Pero fue un cambio. como el año pasado, Milwaukee aprovechó las circunstancias propias O sea, de la corta pretemporada y el poco tiempo de descanso. O sea, Pero los Lakers antes del parón de la burbuja igual eran favoritos. No, y no Entonces solo no eso, puedes sino que hay algo que hay que menospreciar. tener en cuenta y es que es verdad que yo dije lo de la pretemporada, pero aún así, y es algo para, digamos, no poner tan el asterisco, todos los equipos pasaron por lo mismo. Todos los equipos Sí. pasaron por lo que se separó. Entonces, digamos, excusa porque si los Lakers también Pero pasaron no por solo lo mismo que excusa. todos los equipos. Vos ves, por ejemplo, que a los Lakers la temporada pasada se les lesiona Anthony Davis, que es el jugador quizás más clave en los momentos finales, y los barren, casi que barridos, porque llega Anthony Davis y gana los 2 partidos él, y todos los partidos que están sin Anthony Davis o que está entre pañuelos, los pierden y por tarriada. Pero yo siento que eso pasa con todo el equipo y que no es una excusa. El último campeón de la NBA, que es los Bucks sin Giannis. O sea, siento que es ese tema de, es que ¿qué es este equipo si este jugador no rinde? Siento que pasa con todos Es que los no es- contenders. pero es que no, eso, en este caso es específico porque es que tenés solo 3 jugadores que llegaron en ese punto o que llegaron juntos. Son Anthony Davis, son LeBron James y son Russell Westbrook. Para O sea, vos, Pérez, los Lakers están armados esta temporada para competir por el título. Para mí los Lakers en ese momento son uno de los contenders porque, es verdad, en ese momento el jugador más antiguo de la plantilla es LeBron James. No en cuanto a edad, en antigüedad, cuanto a antigüedad dentro de la del equipo, plantilla, sí. dentro de la organización. O sea, es un equipo armado completamente para ganar esta temporada. Tal es cual. un equipo en el que se fueron KCP, Montrezl Harrell, Caruso, Gasol, Dudley, Marquis Morris, Drummond, El jugador- McLemore, que era un jugador muy importante. El de jugador esa banda. más joven, el jugador Muy más joven, o sea, importante. es verdad, Muy importante. el jugador más joven dentro de la plantilla de Lakers, con un poquito de potencial o algo así, es Taylor Kendrick Nunn. Stoker, THT. Horton Tucker, porque Kendrick Nunn viene de Miami. Sí, viene de Miami, Y viene... el jugador más antiguo con Pero- un poquito de progresión, pero aún así, No tiene donde poco esto le potencial. salga en algo fácil, es que a la gente le olvida que son 30 equipos, que es que no es fácil conseguir un anillo. y que aún mucho así, menos... Y aún así, LeBron tiene 36 años, el otro año va a cumplir 37, con 34, 35 años consiguió un anillo. Que la gente ya decía, es que ese año se hizo para una única temporada y aún así lo consiguió. Es un anillo más. Igual- ¿Cuántos anillos tiene Par de una- claridades. hay franquicias que Igual a tienen favor anillos. de los Lakers tienen a LeBron James, o sea, jugador Sí, de es época, verdad. 4 veces ganador de anillo y Top que tres yo de la creo historia. no quiere quedarse en 4 veces, quiere alcanzar a Kobe con una quinta y sí puede intentar alcanzar a Jordan con una Es sexta. que una cosa importante es, no es la primera vez que se habla de esto de LeBron. Sí. Cuando llegó a Miami, ¿cómo van a sobrevivir 3 estrellas? Además tan jóvenes, porque eran Bosh, Wade y LeBron del mismo draft. Entonces decían, uy, no, ¿cómo va a ser posible que convivan estos 3? Cuando llegó a los Cavaliers, no, es que no se conoce nadie, este equipo ni siquiera entraba a playoffs. Es que mi punto Porque los es... Cavaliers no entran a playoffs. Entonces, no es la primera vez que eso. Ahora, una claridad importante, es la primera vez que esos jugadores se reúnen en un equipo de la NBA. Cierto. Porque All Stars, Team USA habían jugado cantidad de veces. Inclusive,
si vamos a hablar de química de Carmelo y LeBron, sobra. No, Porque pero es son- que vos porque ves la son química, amigos. Todos vos ves la juegan química juntos. fuera de la cancha. No, Pero- porque es que no solo pero fuera de eso la suma. cancha, porque es que LeBron igual es una Ellos máquina. han jugado pachangas, pero cuando han Lebron- jugado un partido profesional Pero juntos. todo eso suma Pero es dentro que del equipo de Estados Unidos. LeBron es lo que es por siempre pensar en el juego. Y evidentemente en sus vacaciones nunca para de entrenar. Y eso Taco Tuesday. lo juega. El Taco Tuesday lo hace en temporada. No hay Yo problema. creo sinceramente, y aquí estoy en desacuerdo con Reyes, creo que los Lakers están para pelear campeonato porque tienen a LeBron James y no creo que se quede con las ganas de estar o en finales de conferencia o en finales de la Pero, NBA. una Voy a pregunta cerrar, clara, voy a yo cerrar con te eso. hago una pregunta clara. ¿Por qué decepción? Voy a cerrar con ¿Dónde esto crees y que va a te voy llegar? a responder la pregunta. La salud de LeBron y de Anthony Davis es un punto que hay que tener muy entre comillas. Es la primera vez Porque- que la salud de LeBron, que las lesiones lo empiezan a Primera vez cuestionar. no, ya son 2 temporadas. Recordemos la temporada en la que llegó a Lakers. LeBron, En se la pierde, que- LeBron se pierde 20, 30 partidos. En la que un jugador se le Sí. tiró en la pierna. Pero no, Literalmente. Hay que tener en cuenta que no es una lesión LeBron muscular, llega- es una lesión de gravedad, es una LeBron lesión llega- causada por LeBron el jugador. llega, sí, LeBron llega y es verdad que el récord de los Lakers al final mejora. Ahora, la temporada pasada se le vio muy afectado por las lesiones musculares. En Llegó a playoffs temporada- y se le notaba el desgaste físico importante. Tanto así que se lesiona Anthony Davis, lesiones musculares que traía de la temporada, y LeBron no puede cargar al equipo por las lesiones musculares. LeBron James fue el primer crítico del parón tan corto. Y en su momento se le atacó mucho por eso. Y se dijo, no, es que sos un llorón, que cómo vas a decir eso, que es que ganas, yo no sé, inclusive creo que fue Shaq, me corregirán, que dijo, cómo ganas tanta plata, cobrando tanta plata como por decir eso, Te quejas. Te quejas. de eso. pero fue claro. O sea, ¿cuántas superestrellas All Stars acabaron por... Todos claros que Todo Vera por también le eso. puso un asterisco a la temporada. Pero bueno, cerramos ahí con los Lakers. Para mí, los Lakers, el imaginario público los pone como finalistas de la NBA, campeones. Yo los vuelo en segunda, primera ronda. Segunda, primera. Segunda, primera ronda. Bueno, O sea, es mucho si O llega sea, a segunda. sea, si en primera ronda les toca contra un equipo como Golden State Warriors, como Phoenix Suns, vuelven. Se van. listo, se entonces van. los Lakers están fuera del top 4. No, porque Golden puede ser que no sea un equipo que haga todas las victorias y que quede sexto. El caso, se Pero van en bueno, primera o digamos, segunda los ronda. Lakers, ¿en qué posición de la conferencia oeste van a quedar? LeBron no, los Lakers no van a ser un equipo que va a quedar muy arriba en la Tengan conferencia. en cuenta que precisamente a eso Yo iba. creo LeBron que sí. nunca ha sido un equipo que... O sea, Es un LeBron equipo en sin sus equipos en los química, y últimos una años temporada regular no ha precisamente sido- lo que necesita es química. Yo creo que la incorporación de Westbrook va a hacer que LeBron y Davis puedan descansar algunos partidos. Westbrook, el jugador que los dos primeros en toda la temporada, en toda la pretemporada, tuvo más turnovers que puntos. Lo primero, decidiste si es en la pretemporada, todos los primeros yo no sé cuántos partidos. Pretemporada. No, lo y segundo- puedo ser cualquiera de los dos. En el primer partido, ¿cuánto tuvo? Pero bueno, Y lo hay que segundo- 5 tener- turnovers, 0 de 5 en campo, 1 Bueno, de 15 en triples. hay que tener algo Puedo en ir con cuenta- cualquiera de los dos. hay que Westbrook tener es algo un en cuenta con jugador Westbrook, Que, y con, es que que sin Westbrook- química no va a jugar. Westbrook es uno de los jugadores, incluso hay un meme, desde que llegó a Wizards, desde que llegó a Houston, o sea, desde que se fue de Oklahoma, los primeros 15 partidos al menos, Westbrook es el peor jugador que existe en la NBA. Y termina la temporada Empieza a siempre coger ritmo. siendo All-NBA. Es verdad, pero Aunque es un sea el jugador, tercer equipo, Y siempre promediando- termina All-NBA. es O un sea, jugador que sin Westbrook- balón en las manos no va a hacer mucho. A Westbrook- Y con Anthony Davis y LeBron no va a tener mucho el balón en las o sea, manos. yo voy a decir, lo mismo que dejé en Houston, con un jugador como James Harden. Pero James Harden se dio mucho la posición James Harden con Westbrook es un Mucho. jugador que casi que promedió 35 puntos. por las asistencias de Westbrook, porque casi siempre el jugador que subía el balón era Westbrook. Reyes, pero aún así es la misma cosa. Un jugador que domina el balón, llegó con Westbrook y fue en la temporada en que ¿Vos más crees anotó en su que LeBron historia, le en va a su ceder carrera. el balón a Westbrook? Es verdad que esto es una condición LeBron, diferente, que está jugando pero de aún base así- en estos Pero aún así Lakers. siento que no se puede infravalorar a un jugador como lo que es Russell Westbrook. Es un jugador que todas las temporadas es All-NBA, sigue siendo Y All-Star. que te va a sigue promediar un sumando triple mucho, doble en la y además, temporada, es Lo verdad. que yo siento es que hay que tener esto en cuenta. Fue primera espada, fue primera espada, fue segunda espada, nunca ha sido una tercera espada. Es el jugador de las estrellas de Lakers que menos protagonismo va a tener. ¿Y vos crees que aún así va a tener un triple doble? Prácticamente en la rotación va a ser una especie de sexto hombre, porque cuando LeBron y Davis descansen, como se demostró en este primer partido de temporada, es el que va a acompañar a la segunda unidad, Sí, sea titular. va a tener Y un un papel jugador, físico para y un hacerlo. jugador que sigue siendo, que fue en su momento MVP,
y que sigue siendo un jugador que promedia por lo menos un triple doble, o como mínimo más de 20 puntos, más de 10 asistencias, por lo menos 6 rebotes, en una segunda unidad ya te aporta mucho más Y de en lo que una era segunda pasado. unidad con Carmelo, que es un triplero nato, la oportunidad de llenarse de asistencias de Westbrook es gigante. Uno de los mejores no, jugadores en cuanto a media dos- distancia dos de lo que cierres, hay en porque la estamos NBA. cortos de tiempo. 2 cierres rápidos. Lo primero, yo con Vogel, ¿quién contra mí? Y lo segundo, Yo con LeBron diría yo. ah, Sí. no, pero es claro, no hace falta decirlo. Creo que Y no lo se ve. segundo, Creo que no se ve. parafraseando, aquí se ve un poco, y lo segundo, parafraseando un poco al Rey, espero que esa misma energía la mantengas cuando avance la temporada. No es más. LeBron vuela en primera ronda contra los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker. Y cerrando hasta aquí, ya les dije mis opiniones, ya todos hablamos, todos estamos claros. Nos vemos en un próximo episodio de Yo Soy NBA Podcast. Esperamos que le den amor a este proyecto y nos sigan en nuestro Instagram, que es Cremita de la Pura. Joyita. Nos vemos.